En esta reunión, según Pío Jaramillo Alvarado, estuvo Ramón Pinto, Nicolás García, José María Peña, José Picoita, Manuel Zambrano. Alfonso Anda Aguirre suma a esta lista José Gabriel Peña y José del Espíritu Santo Correa. Ninguno se refiere a Segundo Cueva, que asistió a este evento. Alfonso Aguirre señala que después de varias conferencias en que manifestaron su parecer, tomaron sus deliberaciones y salieron a la calle gritando "Viva la libertad y la patria". Proponen que se nombre jefe político de Loja a don Juan Agustín Borrero y Vaca. Pero ¿qué sucede? Sucede algo indescifrable. Toma la palabra Juan Agustín Borrero y Vaca, declina aceptar la postulación, por cuanto dice que él le ha sorprendido esto, que venía de la provincia, y que les decía a la gente que asistió que él no podía aceptar nada porque él había jurado desde 1815 un juramento que se realizaba en ese entonces, que era religión, rey y patria, y que él lamentaba decirles que no se presta para esto. Delante de las tropas auxiliares del Perú. O sea, Loja firmó su independencia delante de un ejército numerosísimo que estuvo acantonado en Loja y que les dijo, ¿se declaran independientes o se declaran independientes? Pero presionado porque Loja era realista hasta la médula. Tal vez es la ciudad más realista de toda esta zona que hoy termina convirtiéndose en lo que es el Ecuador. Entonces, esta es la famosa independencia de Loja, la única, la del 17 de febrero de 1822, que para vergüenza de Loja se dio en presencia de las tropas del coronel Andrés de Santa Cruz y que Loja concurrió coaccionado a firmar independencia. Porque desgraciadamente en esos años, y creo que todavía se repite hasta ciertos días, la posición de la derecha política de Loja era muy fuerte. Desde una procesión con banda y armas reales, con el estandarte de Fernando VII, que lo llevaron hasta la Plaza Mayor de Loja, acompañados de toda la nobleza y muy ataviada y decente, como dice el acta. No lo digo yo, muy ataviada y decente. El alcalde provincial, don Francisco Riofrío, estuvo junto con sus sobrinos, que les denominaron reyes de armas. Llegaron a un tablado que estaba en la Plaza Mayor de Loja, la plaza central. Y en esa plaza, Pío de Valdivieso, no se olviden de ese nombre, proclamó y juró a su soberano en estos términos: Loja, 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 vive el señor don Fernando VII, católico monarca de las Españas y de las Indias, viva, viva, viva. Tomaron la palabra los reyes de armas y luego, estoy haciendo una síntesis, John, no estoy hablando todo porque me llevo todo el tiempo. Hicieron un paseo desde el monasterio de las Conceptas hacia Santo Domingo, luego por la vía del hospital fueron hasta San Francisco, llevando el estandarte, y llegaron nuevamente a la plaza y a las puertas de la casa consistorial. Ahí condujeron el real estandarte de Fernando VII y la efigie de Fernando VII. Y luego, ni siquiera se han cuidado en el acta del cabildo de decir que con general júbilo repartieron muchos licores a la plebe y se finalizaron estas diligencias en ese día. Entonces, Loja festejó porque Loja era realista. Las explicaciones las tenemos, pero Loja era realista. Hicieron todo este aparataje en Loja cuando fue apresado Fernando VII. Luego, para comenzar a tratar lo del 18 de noviembre, quisiera decir lo siguiente, que es cuestión de razonar nomás. Es facilito razonar. Por ejemplo, en el caso de Quito, se declaró la independencia el 10 de agosto de 1809. ¿Y cuándo volvió a tomar el poder el conde Ruiz de Castilla? El 24 de octubre de 1809. Entonces hay un orden lógico. Allí se declaró la independencia y España volvió a retomar el poder el 24 de octubre. ¿Qué pasó con Cuenca? Otro ejemplo típico. El 3 de noviembre de 1820 se declara la independencia de Cuenca. ¿Cuándo cayó la independencia de Cuenca? El 20 de diciembre de 1820, cuando se da la batalla de Verdeloma y el coronel Juan González recupera el poder real en Cuenca. Entonces, viene la pregunta del millón. Si Loja declaró su independencia el 18 de noviembre, es que nunca terminó esa independencia. ¿Y por qué se tuvo que declarar nuevamente la independencia el 17 de febrero de 1822? Porque nunca existió el 18 de noviembre de 1820 como una fecha recordatoria de una independencia. Eso no existió, por Dios, dejen de inventar tanto.
se van a llevar el Premio Nobel de Literatura de tanto invento. Ahora, comencemos con el 18 de noviembre. Y voy a hacerlo más sucinto para que el tiempo no me acose. El 3 de noviembre, Cuenca declara su independencia. El 5 de noviembre, José María Vázquez de Novoa se dirige al Cabildo de Loja, en donde le invita que no retarde el Cabildo en sacudir el enorme peso que sufre por unos españoles sin patria y sin asilo que están manejando Loja. Lo invita a Loja que plegue a la independencia. Esta comunicación también la enviaron a Zaruma y a Loja. Esta comunicación, aquí viene otro tema, yo les voy a pedir con todo comedimiento, no van a pensar que soy una persona prepotente. Papel y lápiz, para que los nombres no se les vayan. Esto se enteró el Cabildo cuando llegó esta carta del jefe civil de Cuenca. Y entre los miembros del Cabildo, uno de los que se enteró fue el don Juan Agustín Borrero y Vaca, prosecretario del Cabildo, que debe haberse enterado por esta vía, o también porque su hermano José María Borrero y Vaca, que sí fue prócer de la independencia de Cuenca, debe haberle mandado una carta, más o menos diciéndole: ve hermano, acá pasó esto, ¿por qué no te despabilas y haces algo para ver si haces algo parecido? Como Loja no daba respuesta, el 14 de noviembre de 1820, el jefe político de Cuenca se dirige nuevamente a Loja, pero ya en un tono mucho más agresivo, donde dice: el ejército de mi mando, o sea de Cuenca, jamás permitirá una apatía perjudicial a tan interesante objeto. Y que le pide que sin pérdida se haga la proclamación general y el juramento de ser independientes. Le pide a Loja. El 17 de noviembre, un día antes del 18 de noviembre, el Cabildo lojano, firmado por Pío Jaramillo, esto lo dice Pío Jaramillo Alvarado, el Cabildo lojano contestó esta carta y le dice que no ven sino unos principios liberales y que el Loja seguiría el sistema de gobierno y de participación del que gozamos y tenemos en nuestras manos con la mayor tranquilidad. O sea, le está diciendo a Loja el 17 de noviembre, el día anterior al 18 de noviembre, no vamos a cambiar el sistema de gobierno, le dice a Cuenca. El historiador lojano, Alfonso Andaguirre, que muy poco lo conocen en Loja y lo publican, dejen claro que el Cabildo de Loja de manera paralela pidió la protección del virrey del Perú, para que Cuenca no imponga a Loja la decisión de ser independiente. Y Pío Jaramillo Alvarado dice: el alcalde Valdivieso, infatigable realista, ya comenzamos a ver, Pío de Valdivieso, él quiso la procesión cuando estuvo preso Fernando VII. Infatigable realista se había dirigido al virrey del Perú y al coronel don Joaquín Germán, que ejercía el cargo de comandante general de la División de Operaciones de la Costa Norte del Perú y tenía a su cargo el cuartel de Piura, informándole de los acontecimientos de Loja y pidiéndole su auxilio militar. Con base en esto, la noche del 18 de noviembre de 1830, aquí hay que hacer ciertas precisiones, porque en Loja se esmeran por decir lo que no sucedió. Se juntó en el convento de San Sebastián, porque ¿cómo viene la narrativa en Loja? Como que fue que en la plaza proclamaron la independencia. No. Fueron al convento de San Sebastián, donde todavía existe allí un sitio que se llama la Sala de los Próceres, que la curia hoy, 2026, la quiere hacer desaparecer ese sitio. No sé qué lo querrán convertir. Allí se reunieron con el Cabildo de Loja, los que querían la independencia. Y se juntaron, pero no es que se juntaron así nomás, porque existen documentos que demuestran que el alcalde de Loja, Pío de Valdivieso, lo citó. En esta reunión, según Pío Jaramillo Alvarado, estuvo Ramón Pinto, Nicolás García, José María Peña, José Picoita, Manuel Zambrano. Alfonso Andaguirre suma esta lista José Gabriel Peña y José del Espíritu Santo Correa. Ninguno se refiere a Segundo Cueva, que asistió a este evento. Alfonso Aguirre señala que después de varias conferencias en que manifestaron su parecer, tomaron sus deliberaciones y salieron a la calle gritando «Viva la libertad y la patria». Pío Jaramillo Alvarado, en el libro Historia de Loja y su provincia, dice:
Desde el primer momento intervino el Cabildo para apaciguar los ánimos. Y con base en esto, se consiguió que aceptasen los dirigentes una reunión pública. Esto lo dice Pío Jaramillo Alvarado. A ver, clarito. El 18 de noviembre, dice Pío Jaramillo Alvarado, se consiguió que aceptasen los dirigentes una reunión pública en la que se deliberaría con libertad para llegar a un resultado concreto. Conclusión, no se tomó ninguna decisión el 18 de noviembre. Se escuchó a estas 7 personas y no más. Y les dijo, esto hay que resolverlo todo Loja. El 19 de noviembre, a primeras horas del día, se publicó por bando en las calles de la ciudad de Loja una comunicación convocando al pueblo, a la nobleza, a la clerecía y a las comunidades religiosas para que a las 3 de la tarde del 19 de noviembre se reúnan para discutir el gobierno que desean establecer. Y este bando está publicado y lo conocemos en historia, y incluso Pío Jaramillo Alvarado lo publica, lo mismo que lo publica Alfonso Anda Aguirre. Entonces, en este documento se dice algo que ya lo dije hace pocos momentos. Se señala que juntándose unos pocos individuos del pueblo en el convento de San Sebastián, vuelvo a decir, en el convento, por ahí hay una persona que más o menos daba a entender hace poco en una crónica de Loja, que la gente de San Sebastián había sido la que se movió. No, fueron gente de diversos sitios de Loja, que fueron muy pocos además, que fueron al convento de San Sebastián. Que dicho sea de paso, en ese entonces no se llamaba San Sebastián, tenía otros nombres, terminó siendo San Sebastián con el tiempo. Y dice que salieron a la calle 4 o 5 hombres, fueron 7, y que se les citó para que concurran a las 3 de la tarde del 19 de noviembre para que se resuelva lo más ordenado y conveniente para la situación de la provincia. Y en el bando hicieron constar no al arrebatamiento de 4 hombres que no forman con el pueblo y antes son el cáncer de él, sea dependiente o independiente, para su destrucción. El 19 de noviembre en la tarde, ya vemos que el 18 de noviembre no se tomó ninguna decisión, se presentó los argumentos del Cabildo y luego hicieron uso de la palabra del grupo de los que querían la independencia, José María Peña y Nicolás García. Y aquí viene un tema que lo quieren ocultar y lo ocultan, que proponen que se nombre jefe político de Loja a don Juan Agustín Borrero y Vaca. Pero ¿qué sucede? Sucede algo indescifrable. Toma la palabra Juan Agustín Borrero y Vaca, declina aceptar la postulación, por cuanto dice que él le ha sorprendido esto, que venía de la provincia, y que les decía a la gente que asistió que él no podía aceptar nada porque él había jurado desde 1815 un juramento que se realizaba en ese entonces, que era religión, rey y patria, y que él lamentaba decirles que no se presta para esto. Esto fue un golpe en el corazón de los que querían la independencia, que eran muy pocos. Y entonces, con base en esto, sucede que se quedan sin candidato, pero sigue la discusión. Don Pío de Valdivieso deja la conducción de la sesión y asume la dirección, que en ese entonces llamaban la vara de la justicia, don José María Torres, alcalde ordinario del segundo voto. Con base en esto, a continuación, el mismo 19 de noviembre, mientras se debatía esto, ya le mandaron otra comunicación a Zaruma, Loja, en donde le conminaban a Zaruma que cuidado, declare la independencia. Zaruma no les hizo caso y declaró la independencia el 26 de noviembre. Y después, a presiones de Loja, abortó la independencia. Con base en esto, no se tomó ninguna decisión en firme el 19 de noviembre y se convocó a la gente que vuelva a reunirse el 20 de noviembre de 1820, en donde toma la palabra el vicario, cura y vicario don Miguel Ignacio de Valdivieso, hermano de Pío de Valdivieso. Y con base en esto, lo que llegaron es a una conclusión: pongamos 2 papeles en blanco, y esto lo dice Alfonso Anda Aguirre en su exposición sobre el tema de Loja. Dice, se determinó que pongan 2 papeles en blanco para la votación, uno de independencia y otro de gobierno actual.
Escuchen esto es importante, lo más importante de esta entrevista. Dice Alfonso Andaguirre, leo comillas, en la tarde se reunieron y viéndose pocos, desistieron aún los 6 firmantes de independencia. O sea, solo 6 firmaron por independencia. 6. Y desistieron. Y pidieron que se rompa sus firmas y que se unían al resto del pueblo y la nobleza. Que se restituya el orden injustamente quitado. Cita, continúa la misiva, cita Alfonso Andaguirre, cita a José María Lequerica, que Nicolás García fue quien, uno de los defensores de la tesis de la independencia, se retractó con su firma. Y aquí viene un tema que es importante, que Nicolás García y Segundo Cueva, que ya retiraron las firmas, ellos de los 6 que querían la independencia, pidieron que se les permita firmar en el acta de lealtad al rey. Y evidentemente en el acta de lealtad al rey, que la referencia incluso Pío Jaramillo Alvarado y Alfonso Andaguirre, consta el nombre de Segundo Cueva y Nicolás García, que en Loja los consideran como próceres de la independencia. O sea, pidieron, como ya retiraron el pliego de ellos, los 4 se mantuvieron y deben haberse retirado, los 2 dijeron permítanos firmar en el pliego de adhesión al rey. Con base en esto se firma el acta de adhesión al rey. Y esta acta de adhesión al rey está debidamente registrada tanto en los libros de Pío Jaramillo Alvarado cuanto de Alfonso Andaguirre. La firma la tienen 50 personas o 49 personas, porque ahí hay un pequeño detalle que hace dudar si son 49 o 50. Entonces, saquemos una primera conclusión. 50 personas estaban a favor de la lealtad al rey, 6 en contra, se retiraron los 6 y 2 se sumaron, que hicieron el número 50, deben haber sido 48, más los 2 que se sumaron, que son Segundo Cueva y Nicolás García, llegaron al número 50. Pero a este número hay que sumar los que no firmaron el acta porque eran parte del cabildo. Y entonces, como integraban el parte del cabildo, ahí estaban la votación de don Pío de Valdivieso, Juan José Samaniego, José Leofrido Celi, José María Torres, Agustín Arias, Francisco de Valdivieso, José Ludeña, Agustín Carrión, Guillermo Torres y Juan Agustín Borrero y Vaca, prosecretario. Entonces, con base en esto, ya vemos que el 18 no se tomó ninguna adhesión, que el 19 se quedaron sin candidato, que el 20 pusieron los papeles para que firmen quienes estaban a favor de la independencia o no, y se dieron cuenta de que la derrota era total y se retiraron los 6 que estaban complotados con la independencia. Y 12 pasaron a firmar el documento de la lealtad al rey. Con base en esto, se firma el acta, y esta acta, que fue del 20 de noviembre, le pusieron fecha 21 de noviembre. Pero el mismo día 21 de noviembre, el Cabildo de Loja se dirige a Cuenca, ya con toda la fuerza que les dio la reunión, y obviamente ya con eso ya adquirieron fuerza frente a Cuenca. Y aquí se habla de la azonada nocturna del 18, azonada, no de la independencia. Con pocos mozos, tambores y pitos, algunos muchachos de escuela solo se dirigían a quitarnos las seguridades. Entonces, y luego se paran frente a Cuenca con todo el interés y dicen, vendrán las tropas protectoras de Cuenca y no tendrán que obrar, descubrirán nuestros pareceres y serán los mismos que hemos anunciado. Nos intimidarán que a nuestro albedrío elijamos forma de gobierno y sin quitar un ápice el contenido de vuestra excelencia, diremos que lo tenemos elegido. Y esta comunicación del 21 de noviembre de 1820 que le mandaron a Cuenca, que es prácticamente decirle no se meta con nosotros, con Loja, la firman el Cabildo y entre ellos Juan Agustín Borrero y Vaca, porque casi lo están haciendo aparecer como el prócer de la independencia de Loja. El Cabildo de Loja había solicitado al coronel Germán el amparo de las fuerzas y el coronel Germán de Piura contestó, descanse en la seguridad de que a toda costa garantizaré la providencia en su celo con la división de mi mando luego que se reúnan las tropas que se conducen desde Trujillo a Lima. Con base en esto, el 29 de noviembre de 1820, que ya recibe la carta del 21 de noviembre de Loja, Vázquez de Novo, el jefe político y militar de Cuenca, se enfurece. Y con base en esto,
le amenaza a Loja y le dice: sale mañana la fuerza protectora que tengo indicada, cuyo número describiré a vuestra excelencia con el capitán que la comanda, para que Loja empezase a gustar los dulces, abundantes frutos de la libertad política. O sea, Cuenca dijo: ahí les va la fuerza militar. Entonces, otro elemento. ¿Por qué Cuenca tenía que amenazar a Loja que llevaban las armas si ya se había declarado Loja la independencia el 18 de noviembre? ¿Por qué no votar la independencia? O sea, son cosas que no las pueden seguir tapando. Ante ello, el 30 de noviembre, al día siguiente que reciben esta carta, se publica por bando nuevamente en Loja, en donde, para evitar que la gente se esconda frente a la amenaza de Cuenca, dicen que se amenaza a las personas de Loja que si se esconden perderían sus bienes. El tema era sumamente duro. Y en esta carta del 30 de noviembre, el alcalde de Loja se dirige al jefe político de Cuenca contestándole la carta, donde ya Loja prácticamente le declara su total oposición a Cuenca. Dice: es una carta incluso provocadora a Cuenca. Habíamos preparado nuestras diligencias para recibir las tropas anunciadas en 14 del presente, las que anunció Vázquez de Novoa. Y dice: nos basta haber insinuado con mayor descaro, vuestra excelencia, que elegíamos seguir el sistema del gobierno de patricios, es el gobierno real, que teníamos en nuestras manos con la mayor tranquilidad. No sirva, miren la amenaza de Loja Cuenca, no sirve esta respuesta de irritación ni buscar contiendas con el general de la costa que nos protege. O sea, Loja le está diciendo a Cuenca, cuidado que a nosotros nos protege el comandante Joaquín Germán de Piura, que está viniendo, que podía venir como ejército. Y le dice que les dejen en paz y concordia a Loja, olvidándose de Loja. O sea, ¿dónde la independencia? Por ningún lado. El alcalde, aquí, cuando Cuenca se apresta a someter a Loja, recibe una comunicación del apoderado de Loja ante el gobierno de Cuenca, doctor José Miguel Carrión, donde le informa que no se despachará los militares, la expedición militar de Cuenca a Loja, porque se enteraron que iba a venir una fuerza militar desde Quito a someter a Cuenca. Y esto fue lo que de alguna manera evita un enfrentamiento militar entre Cuenca y Loja. Y con base en esto, hay otra carta de comunicación del 2 de diciembre firmada por el Cabildo de Loja, entre los cuales firma Juan Agustín Borrero y Vaca, en donde le hace conocer que marchaban las tropas contra esta ciudad para obligarnos a la independencia de España y cruel dependencia de Cuenca. O sea, el 2 de diciembre Loja deja constancia en esta carta, en esta que es enviada a Piura, de que marchaban para obligarnos a una independencia de España. Por lo tanto, no hubo tal independencia en Loja. No hubo tal independencia en Loja. O sea, no pueden seguir queriendo tapar la luz del sol con un solo dedo. Con base en esto, el 20 de diciembre de 1820, mientras en Loja se debatían y ahora qué pasará con Cuenca y qué pasará con Quito, el coronel Juan González da la batalla de Verdeloma y somete a Cuenca, y en 47 días se acaba la independencia de Cuenca, que duró del 3 de noviembre al 20 de diciembre de 1820. Con base en esto, pero por favor, es que no puede ser que en Loja incluso se llegue a poner en duda que si en esto hay criterios del uno y del otro lado. Aquí no hay criterios del uno ni del otro lado. La historia está ahí clarísima. El Cabildo de Loja, al enterarse que Cuenca volvió a reconocer la autoridad del rey, ordenó se publique por bando la noticia de, escuchen esto, del feliz éxito de las armas reales. Y Alfonso Andaguirre, historiador lojano, dice que el Cabildo de Loja ordenó demostraciones de júbilo con iluminación de calles y repique general de campanas por 3 noches. O sea, Loja festejó la caída de Cuenca de la independencia. ¿De qué están hablando en Loja, por Dios? Y con base en esto, Alfonso Anda relata que el Cabildo envió a don Manuel Carrión Valdieso una comunicación pidiéndole que felicite al coronel González por el triunfo de las armas reales contra los independentistas de Cuenca. El Cabildo de Loja, y esto lo dice Pío Jaramillo Alvarado, con fecha 26 de diciembre, se dirigió al comandante en jefe de Cuenca, coronel Juan González, y le dice esto: la ciudad y provincia de Loja ha dado desde los principios de la revolución las pruebas más decididas de su adhesión a la buena causa y su lealtad inalterable a su soberano. Así lo expresó a Cuenca, a Piura y a Lima,
sujetándose al señor virrey. También ha podido volver a sus obligaciones la villa de Zaruma, que la violentaron por pocos días. 4 malvados, en lo que actuó Loja. Entonces, y esta carta termina con una frase que dice: viva la nación a quien pertenecemos, gobernada por nuestro soberano. Esta carta la firma el Cabildo y también la firma Juan Agustín Borrero y Vaca. Y hace poco hicieron todo un homenaje, más o menos diciendo que por ahí vino la independencia. Si estuvieron de acuerdo con todo esto, ¿no? Cuando vieron que no tenían, que el apoyo a la independencia era tan exiguo, se tiraron para atrás y más bien juraron que no tenían nada que ver con esto. Luego, el Cabildo de Loja se dirige al jefe militar de Piura, comunicándole el triunfo de las armas reales de Cuenca. De todo esto hay comunicaciones. De todo esto hay comunicaciones. Y como usted puede ver, aquí hay comunicaciones, copias de los originales de las actas. Aquí están. De todo lado. Aquí no es que solamente leemos lo que dice tal o cual historiador. Entonces, con base en esto, en enero de 1821, don Manuel Carrión y Valdivieso, que era nuestro representante en Cuenca, hace conocer que el comandante de Cuenca, escuchen esto, lojanos, que el comandante de Cuenca, coronel Francisco González, que ya recuperó para la corona el dominio sobre Cuenca, le había manifestado que por conducto del señor presidente de Quito haría llegar a los pies del trono, o sea, de España, el loable comportamiento de Loja. Luego de todo esto, que ya se cerró con la caída de Cuenca de la independencia y de Loja, que nunca se declaró independiente, se inició la persecución a los líderes de la zonada del 18 de noviembre. Se realizó la persecución a los líderes y con esto Juan Pío de Valdivieso, alcalde de primera nominación, dictó un auto de prisión contra los cabecillas del 18 de noviembre de 1820, en contra de José María Peña, José Gabriel Peña, José Picoita, Toribio, que no se sabe el apellido, un alfombrero, Nicolás García y Manuel Zambrano, y Ramón Pinto, radicado en la Hacienda Santiago de la jurisdicción de Catacocha. Y entonces, hay un tema que es importante verlo, en el libro La Historia de Loja y su provincia, que está aquí. En el libro La Historia de Loja y su provincia, Pío Jaramillo Alvarado, cuando cierra este capítulo, cierra el capítulo de la independencia, dice una frase que es lapidaria y que espero que esto por lo menos lo recuerden. Dice: y si Loja y su provincia no alcanzaron el 18 de noviembre sino a manifestar su espíritu de rebelión, está reconociendo que ahí lo que se dio fue un espíritu de rebelión, un intento de hacer algo, pero que no cuajó. Eso no tuvo éxito. Por eso dice Pío Jaramillo Alvarado: y si Loja y su provincia no alcanzaron el 18 de noviembre, sino a manifestar su espíritu de rebelión, tuvieron en cambio la oportunidad de concurrir con todos sus recursos, hombres, dinero y bastimentos a la gran jornada libertadora del general Sucre, quien con su ejército hizo en la provincia de Loja el primer centro de los auxilios para la guerra. Lo cual no es cierto, pero es como quien diciendo: nosotros hicimos, con nuestros bastimentos hicieron la independencia de Quito, la del 24 de mayo. O sea, a Loja, el ejército del sur, le sacaron lo que era y lo que no era. No solo a Loja, a todas las provincias, porque por donde posaban, por las buenas o por las malas, tenían que sostener un ejército. Porque el ejército que vino del sur, más el ejército de Sucre, solo del sur vinieron 1.622 personas en el ejército de Santa Cruz. Con esto termina este tema, se pacifica toda la zona de la sierra del Ecuador y no tenemos más noticias hasta 1822. En 1821 Bolívar pacta con San Martín el unir los ejércitos para poder conquistar lo que era esta parte de la audiencia de Quito. Y con base en esto, San Martín envía al coronel Andrés de Santa Cruz, que salió de Piura, rumbo a, en este caso a Loja, porque entró por Loja, con estos 1.622 soldados, que formaban los batallones Piura número 4, Trujillo número 2 y los escuadrones Cazadores del Perú 1 y 2 y Granaderos a Caballo, que era un grupo argentino. El 20 de enero llegan a Macará. El 30 de enero llegó el comandante Urdaneta Gonzanamá con las tropas peruanas. El 8 de febrero de 1822 llegó a Loja el coronel Andrés de Santa Cruz, al mando del ejército del sur.
Y este es un día clave, el que viene. El 11 de febrero, de esto deberían preocuparse. El 11 de febrero envía una comunicación al Cabildo, comunicación que no la tenemos en extenso, pero que está reseñada en el Acta de Independencia de Loja. ¿Qué es una prevención? ¿Qué es prevención? Es una amenaza, una advertencia. O sea, en cuanto llegó Andrés de Santa Cruz el 11 de febrero, que ya estaba en Loja, les envió una carta al Cabildo que debe haberles dicho: o declaran la independencia, o les declaro la independencia, o los saco de las casas de cualquier manera para que concurran y firmen el acta. Yo no quiero anticiparme, pero tengo la impresión de que para la firma del acta de la independencia de Loja sacaron a la gente de las casas de Loja a la plaza para que firmen el acta de la independencia. ¿Por qué? Estaban ante un ejército. Miremos un tema. El acta de la independencia la firman más o menos 80 y pico de personas. Y había un ejército que llegó con Andrés de Santa Cruz de 1.622 personas. ¿Qué posibilidades tenían de decir que no? Tuvieron que salir los que quisieron y los que no quisieron a firmar el acta de la independencia del 17 de febrero de 1822. ¿Y qué dice el acta del 17 de febrero de 1822? En la ciudad de Loja, el 17 de febrero de 1822, en virtud de las prevenciones, tengan la bondad de leer en los diccionarios qué quiere decir prevenciones, que contiene el oficio 11 del presente mes, llegó el domingo o día del Señor, o sea, un día domingo, en que se solemnizó el juramento de nuestra independencia del gobierno de España y se juró conservar el gobierno de Colombia delante de las tropas auxiliares del Perú. O sea, Loja firmó su independencia delante de un ejército numerosísimo que estuvo acantonado en Loja y que les dijo: ¿se declaran independientes o se declaran independientes? Entonces, se declaró la independencia. Y aquí hay una trampa que alguien debe haber cometido alguna cosa cuando dice: el sistema feliz que hemos visto vivir y que habíamos jurado desde el 20 de noviembre último. O sea, 20 de noviembre de 1821, ¿cuál 20 de noviembre? Si ahí no pasó nada. Ni el 20 de noviembre de 1820, que es cuando se ratificó la lealtad al rey. Peor el 20 de noviembre de 1821. El que hizo esta acta, ahí le metió una pequeña cuña para tratar de disimular algo. Con base en esto se firma el acta, pero aquí vienen temas importantes. ¿Quiénes firman el acta? Firma el doctor José María Lequerica, que es el ideólogo, más allá de lo que querían los miembros del Cabildo, es el ideólogo de la defensa del rey, de la posesión de Loja. O sea, el realista más grande que tuvo Loja en ese momento era el doctor José María Lequerica, que no es José Mejía Lequerica, nos confundirán. Firma Pío de Valdivieso, el alcalde que pasó el estandarte real en homenaje a Fernando VII y que fue el que bloqueó todos los intentos de independencia el 18 de noviembre. José María Torres, que fue el que le sustituyó en la sesión del 20 de noviembre. Firma Nicolás García, que se retractó de la firma que hizo el 20 de noviembre a favor de la independencia y pidió que le permitan firmar el otro pliego a favor del rey. También firma Segundo de la Cueva. Firma Agustín Arias, opositor total a la independencia. Y firma Juan Agustín Borrell y Vaca. Juan Agustín Borrell y Vaca firma cuando él fue el artífice de todo, firmó todas las cartas del Cabildo de Loja en favor de la posición realista de Loja. Entonces, con base en esto, sucede que esto se da, y esto nos explica de que el 17 de febrero de 1822, Loja declara la independencia, pero presionado porque Loja era realista hasta la médula. Tal vez es la ciudad más realista de toda esta zona que hoy termina convirtiéndose en lo que es el Ecuador. Es la ciudad más realista que tuvo lo que es hoy el Ecuador en términos de lo de la independencia. ¿Qué hicieron después? Cuando Bolívar y el poder de los independentistas se hizo evidente y consolidaron una independencia política, entonces Loja dijeron: estamos fuera del calendario cívico. Porque no, ¿qué tenemos para conmemorar? Y en vez de haber plegado al 17 de febrero de 1822 como fecha conmemorativa, quisieron meterse en el calendario de noviembre de 1820 y le comenzaron a cuentear al Ecuador que Loja se independizó el 18 de noviembre de 1820. Pero la mentira tiene patitas cortas y tarde que temprano esto cayó en el aire.
cayó en el aire, porque esto no tiene ningún sentido. Entonces, esta es la famosa independencia de Loja, la única, la del 17 de febrero de 1822, que para vergüenza de Loja se dio en presencia de las tropas del coronel Andrés de Santa Cruz, y que Loja concurrió coaccionado a firmar independencia. Porque desgraciadamente en esos años, y creo que todavía se repite hasta ciertos días, la posición de la derecha política de Loja era muy fuerte. Con base en esto y porque se me va el tiempo, quisiera pasar, si usted me lo permite, sí. Doctor Vera, ver el tema de la visita de Bolívar a Loja. Doctor, antes de eso, yo quiero poner una imagen, producción, por favor, si nos pone, obviamente esos temas son bastante amplios. Bueno, usted no lo está viendo, pero en vivo lo estamos viendo en este momento. Ahí hay un documento, justamente, vamos personalmente a ver en el Cabildo. En la partecita de atrás, donde están los alcaldes, siempre llevando las sesiones de Cabildo. Hay un documento, incluso tiene unos sellos, obviamente, que casi no se ven, pero ahí habla básicamente, si me ayuda producción, que usted estuvo allá, por favor, en lo que escribe, pero habla más o menos de un documento del 17 de febrero de 1822. Ese documento, ahí la gente lo está viendo al menos en vivo, pero ese documento está en la parte de atrás. Cuando un alcalde lleva una sesión de Cabildo, en la partecita de atrás, en una especie de vidriera, se encuentra esta documentación. Y no hay una documentación, por esto, en este caso, doctor, que hable de 1820. Ahí el documento es clarísimo. 17 de febrero de 1822, en manuscrita, con los escritos que se hacían en la antigüedad. Entonces, esto también, doctor, a mí me deja, en lo particular, muy preocupado porque seguimos nosotros celebrando un tema que no se fija o no se acentúa con una parte documental. Y no ha habido el mayor intención o pronunciamiento de por lo menos decirle a Loja, yo digo que ya no nos dan algo, por lo menos díganos la verdad. Si es que es de equivocarse y asumir los errores, sería oportuno decirlo, pero no existe, al menos, o yo no he visto, a más de lo que nos cuentan en los relatos, en los libros, en la educación, todo lo que tenga que ver relacionado con esto. Lo que sí hay, la documentación que ustedes acabaron de ver ahí es parecida a la que usted tiene también, doctor. Ahora, pongámonos en una analogía para poder recién querer hacer las cosas bien. Quizás para algunos no sea muy rentable decir, no, nos hemos confundido, toda la vida hemos vivido engañados, estamos celebrando el 18 de noviembre de 1820, pero ha sido realmente el 17 de febrero de 1822. ¿Podemos darle el vuelco a la ciudadanía para que sepa que podemos remediar este error, que en documentos no se puede aún sostener y que todavía la narrativa política e historiadora de Loja lo sigue sosteniendo con una fecha que no necesariamente está documentada, doctor? Sí se puede hacer, pero antes de eso quiero decirles algo. El acta de la independencia de Loja está en estas hojas. La una está... Es la misma que estábamos viendo hace un rato, doctor. La segunda... La que proyectamos hace un momento es la misma que usted acabó de mostrar. La cuarta. Son 4 hojas. Ahora, hay que decir algo sobre esto. Yo tuve algunas intervenciones en los medios de comunicación de Loja ya por el año 2011, me parece que fue. Sí, 11, porque yo en 2010 tuve una intervención en la Acción Lojana 18 de noviembre de Quito. Y ahí les reclamé el tema y claro, la gente se niega a aceptar las cosas tan duras como son estas. Y fui a Loja y en Loja, aprovechando que estaba en Loja, tuve algunas visitas a medios de comunicación que me invitaron. Y claro, les hablaba de esta acta, porque esta acta está reseñada, hasta en el libro de Pío Jaramillo Alvarado está reseñada esta acta. Y entonces uno dice, pero si está allí. Y siempre el periodista de Loja de ese entonces terminaba diciéndome, doctor Tandazo, pero ¿y dónde está el acta? El acta del 17 de febrero de 1822, y le decía, pero está reseñada en los libros de historia. No, pero ¿dónde está el acta? Esto pasa un tiempo, una hermana mía, la doctora Lola Tandazo Borrero, concurre por una gestión en el municipio de Loja, una gestión particular de ella. Concurre y se topa con que en la sala de sesiones había una estafeta donde decía acta de la Fundación de Loja. Y entonces yo había dicho en algún momento que el acta de la Fundación de Loja no existía. Y mi hermana me llama y me dice, creo que te jalaste en una intervención que tuviste en Loja, porque yo acabo de ver que ahí está el acta de la Fundación de Loja. Entonces a mí me picó esto y le digo, hermana, llámale a tu hija, Paulina Vélez Tandazo, y tómale una foto esa acta, porque esta acta jamás puede ser de la independencia. Y entonces
van a tomarle la foto y yo me quedé como mujer encinta esperando dar a luz en mi oficina. Y de pronto, en el transcurso de una hora, hora y media, le toman la foto a estas 4 páginas del acta y me las envían a mi mail en Quito. Y abro la página y le pongo para ampliarla y me llevo una sorpresa de Padre y Señor nuestro. Era el acta del 17 de febrero de 1822 en original, que la tenían en Loja, en la sala del municipio, en la sala de sesiones, y la tenían con el título Acta de la Fundación de Loja y nadie le paró bola. Y ahí se descubre el acta. La tienen, doctor. La tienen todavía. Vuelvo a llamar al medio de comunicación y le dije, ya descubrimos el acta, el original, que esa es una obra de descubrimiento nuestro. Es el aporte a Loja que hemos hecho, mi hermana, su sobrina y yo. Y decimos, ya está el acta, el original, que no lo han querido mostrar y que algún travieso le puso como título Acta de la Fundación de Loja. Ahí está el acta. Vayan y en base a esto tomen ya la decisión. Doctor, ahora, para que la ciudadanía también lo pueda ver, no hay dónde perderse. Cuando uno va a una sesión de cabildo, en la parte trasera de la espalda del alcalde que dirige la sesión de cabildo, vicealcalde, dependiendo de quién lo lleve, está atrás. No hay dónde perderse. Es una especie como de mostrador tipo vidrio. Ahí está, se encuentra. No sé si, producción, pongámosle la imagen mientras tanto, por favor. Ya, tenemos un video, ya. No hay dónde perderse. Claro, ahorita por el tema de producción no podemos ir viendo el video, pero ahí está el video capturando las 4 páginas de las que usted habla. Fuimos a grabar con un videíto. Hay un tema. Sí, siga, por favor. A un común amigo suyo y mío, que es Humberto Maldonado, que nos debe estar escuchando, le envié la fotografía de las 4 hojas, que se pueden leer incluso ampliando. Y él las tiene. Las fotografías individuales de cada hoja, donde se ve que es el acta que está reseñada aquí, que la tengo yo. Y sobre esto hay muchas cosas que tengo de Loja, no es lo único. Y donde dice, en la ciudad de Loja, 17 de febrero de 1922, en virtud de las prevenciones, tal, aquí está el acta. O sea, ¿por qué quieren tapar la luz del sol con un dedo? O sea, ¿por qué quieren tapar? Ahora, de lo que usted me preguntaba, John, ¿qué es lo que debería hacer Loja? Porque alguna vez, me hicieron conocer que el alcalde Bailón había dicho, porque yo le envié una comunicación al municipio de Loja y a la Casa de la Cultura de Loja les envié en 2011 comunicaciones con los anexos respectivos y nunca reaccionaron como debían haber reaccionado. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Y Bailón había dicho en alguna oportunidad, pero es que ¿cómo? Yo no voy a tratar porque ¿cómo le cambiamos de nombre a las calles de Loja y al colegio 18 de noviembre? A ver si nadie pide que le cambien de nombre a la calle 18 de noviembre ni le quiten el nombre a un colegio. Lo que tienen que hacer en Loja, y es una recomendación comedida, redimensionar los hechos históricos. Entonces, 18 de noviembre, ¿qué nombre le pueden poner? Lo que dice Pío Jaramillo Alvarado, Loja manifestó su espíritu de rebeldía. La sonada del 18 de noviembre, la rebelión del 18 de noviembre. Pues no pueden poner la independencia de Loja, porque no votar la independencia. Ahora, y el 17 de febrero, la independencia de Loja. Aunque suena un poco grosero, hasta se ganan un día de vacaciones. Claro, o sea, pero no pueden ignorar el 17 de febrero y destacar el 18 de noviembre. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos centenares o miles de discursos habrán hecho en Loja sobre el 18 de noviembre destacando el acto heroico del 18 de noviembre? Pero si no hubo ninguna independencia. No hubo ninguna independencia, entonces no podemos seguir con este cuento. Ahora, me da pena, no quisiera que me corte, quiero hablar de la visita de Bolívar a Loja muy cortamente. Sí, por favor, porque estamos también con el tiempo, doctor, pero continúa, por favor. Luego viene la visita de Libertad, porque es importante ver lo que pasó con Bolívar. El 10 de octubre llegó a las Pitas en Loja Simón Bolívar, y es saludado por Miguel Ignacio Valdivieso, hermano de Pío Valdivieso, y por el nuevo gobernador Pío de Valdivieso. O sea, lo recibe Pío de Valdivieso, el autor, el maquinador de la antiindependencia. No, es que en Loja se puede dar todo lo que ustedes quieran. El doctor José María Torres le indicó el alojamiento que Bolívar iba a tener.
el doctor José María Torres, que fue el que le sustituyó a Pío de Valdivieso en las discusiones del 20 de noviembre de 1820 y que igualmente trabajó para que se afiance el poder real. Y le da a elegir a Bolívar que vaya o a la casa de Pío de Valdivieso o a la casa de Pío Borrero Riofrío, hijo de Juan Agustín Borrero y Vaca. Y obviamente se pueden ustedes imaginar la encrucijada que tenía Bolívar. Ir a la casa del enemigo de la revolución, que fue Pío de Valdivieso, o ir a la casa de los Borrero, que eran los que traicionaron a causa de la independencia, porque vieron que no había mayoría. Y al final se alojó en la casa de Pío Borrero Riofrío. El almuerzo les dio ese mismo día a la tarde en la casa de los Borrero. Luego hubo un banquete oficial el viernes 11 de octubre de 1822. Hubo un almuerzo a las 3 de la tarde, un banquete oficial dado por don Pío de Valdivieso. Fue a comer en la casa del más grande realista que tuvo Loja. Fueron a un tedeum. Ahí se entrevistó y le conoció a una persona que dice la historia que era muy bella, muy guapa. La esposa de don Pío de Valdivieso, que fue el alcalde de Loja en la época del 18 de noviembre de 1920. Doña Margarita Carrión de Valdivieso. Y aquí viene un tema importante que la historia tiene que conocerlo. Bolívar se enamoró de ella, pero no pudo hacer nada. No pudo hacer nada, pero sin embargo la señora se dio cuenta de la admiración que le tuvo. Y por eso es que cuando tuvo un problema de la cascarilla, porque Pío de Valdivieso estaba en el negocio de la cascarilla, le envió una carta a Lima, la esposa de Pío de Valdivieso, pidiéndole que resuelva el tema a favor de su esposo Pío de Valdivieso por un diferendo que tenía con el coronel Vicente Castro. El sábado 22 de octubre fue a una retreta en Loja y ahí se conoció con una mujer de apellido Marchena, y me hace pensar que uno de los que firmó el acta de independencia de Loja fue un hombre de apellido Marchena, por lo tanto era lógico que había una persona de apellido Marchena, que vivía en la calle Olmedo y Colón. Y es a esa casa donde fue a vivir Bolívar los demás días que pasó en Loja. No pasó en la casa de los Borrero. Allí dejó los bártulos, pero pasó con la señora Marchena. Luego le dan el lunes 14 una fiesta que le ofrecen los Lequerica, el ideólogo de la contrarrevolución. Es que América Latina y el Ecuador y Loja es cosa seria. Luego, el viernes 28 de octubre, le dan un banquete la familia Borrero. Luego de esto, es importante ver que ya prepara prácticamente su salida que termina, hay un baile también que le dan, ofreció una representación teatral don Manuel Riofrío. Se cree que en Loja escribió El delirio sobre el Chimborazo, lo cual es para una entrevista especial para hablar de eso, porque sobre eso hay dudas. Uh-huh. También, aparte de esto, estuvo en la casa de los Valdivieso, en la casa de los Burneo también. O sea, tuvo varias manifestaciones sociales. El sábado 19 hubo el banquete de despedida de la familia Burneo en la casa que tenían en San Francisco. Y en ese banquete el vicario Valdivieso le ofreció un caballo en mantequilla diseñado, pero que luego se lo entregó en verdad. Había sido una réplica del verdadero caballo real. Y se dice que este caballo que le regalaron en Loja fue el que montó Bolívar en la batalla de Junín. Pero hay un tema que es importante verlo, que nos deja pensando mucho. Cuando Bolívar bajaba de Cuenca a Loja, antes de llegar a Loja, y esto es importante verlo, el martes 8 de octubre, esto ¿quién lo reseña? Un historiador, no lo reseña Augusto Tandazo. Esto lo reseña Fernando Jurado Novoa en el libro, que es un libro voluminoso, que se llama Las noches de los libertadores. Fernando Jurado Novoa. Y en este libro dice que el martes 8 de octubre estaba en Saraguro y que tuvo una reunión con una señorita de apellido Ayabaca, con la cual tuvo un encuentro amoroso. El martes 8 de octubre tuvo un encuentro amoroso en octubre de 1822.
Y que cuando él regresó para Loja, Bolívar, para Cuenca, Bolívar, volvió a reunirse con la señorita Yavaca y estuvo junto con ella también el 23 de octubre, a su regreso de Loja. ¿Y qué es lo que pasa? Se habla de esta campesina en este libro, de apellido Ayavaca, y dice que esta campesina era del barrio Jera, que queda, hoy sabemos que queda a poquísimos kilómetros de Saraguro, y que dio a luz en julio de 1823 un hijo al que, y esto era muy común, hasta ahora se utiliza esto, al que le pusieron no el nombre de Bolívar, sino el nombre de quien posiblemente ya fue su nueva pareja sentimental, y que muchas veces se acepta esto y dice: yo me caso y te doy el nombre, mi apellido para tu hijo. Y este hijo lleva los apellidos Rodas Ayavaca. Rodas Ayavaca, cuando en el fondo debería ser Bolívar Ayavaca. Y pasó a radicarse con su madre en 1830 a Loja. O sea, fue esta señorita, que era señora Ayavaca, con su hijo Rodas Ayavaca, que debió haberse llamado Bolívar Ayavaca, a vivir en Loja en 1830. Y que los hijos y nietos, más los nietos de esta señora Ayavaca, son los que dan origen a la familia Rodas y a la familia Arrobo Rodas. Yo no sé si la familia Arrobo lo conoce, la familia Arrobo Rodas, que son la unión del doctor tan famoso en Loja, el doctor Rodas Arrobo, un hombre de letras y un hombre muy interesante en la educación y en la política en Loja. Y también de su esposa, de gran sensibilidad, una persona muy, muy interesante. Y entonces allí puede haber la huella de la genealogía de Bolívar que dejó en Loja. Muy bien. Y esto está escrito en este libro. Muy bien. De tal manera de que esta familia debería preocuparse de investigar un poquito más este tema, de investigar un poquito más. En ese entonces los registros de bautizos y de esas cosas, no van a encontrar un bautizo donde diga hijo de Bolívar, desde luego, pero van a encontrar, si encuentran que esta señorita dio a luz un hijo en julio de 1823 y atan esto con la historia, entonces no hay ninguna duda de que hay ahí la huella de la sangre de Bolívar que está en Loja y está en la familia Arrobo Rodas de Loja. Muy bien. Esto lo quería decir al final, Muy bien, para que un poco lo tengan en cuenta y que esa familia se preocupe un poco de analizar, de investigar, porque siempre es bueno seguir esta pista para entender qué mismo es lo que pasó en estos años en Loja y tratar de entender este tipo de situaciones. Esto es lo que tengo Muy que bien. decirle, hay muchas cosas más, pero el tiempo nos apremia. Así es, doctor, como siempre, un gusto conversar con usted. Esperamos que venga por Loja y de nuestra parte pues terminamos la entrevista y nos vamos al corte comercial. Ha estado con nosotros el doctor Augusto Tandazo y con él estaremos quizás en una próxima entrevista aquí en Lo del Momento Loja. Nos vamos al corte comercial y luego vamos con la siguiente entrevista del día de hoy.